Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos, en este nuevo día que nos regala el Señor. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para este miércoles 9 de octubre, miércoles mitad de semana. Y la frase para hoy: la paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Entonces, mis hermanos, abramos ahora nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura del libro de Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado, oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto, que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables, y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración, y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente, Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende.
y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en la primera lectura de hoy encontramos a Jonás enojado. Está enojado porque Dios salvó la vida de 120,000 personas. Por cierto, gracias a la predicación de Jonás. Este es el mismo Jonás que no estaba enojado, por supuesto, cuando Dios lo salvó del vientre de un gran pez. Así es también con nosotros muchas veces. Podemos enojarnos con Dios cuando no tenemos idea de cuál es su plan en nuestras vidas. No podemos ver el panorama general porque nos enfocamos demasiado en nosotros mismos, como lo hizo Jonás. Sin embargo, a menudo olvidamos los momentos en que nos salva de algo parecido al vientre de un gran pez. El libro de Jonás es uno de los muchos ejemplos bíblicos de la paciencia de Dios con nosotros y su misericordia. Por ejemplo, la salvación de los ninivitas, que eran gentiles, presagia a Jesús salvando a toda la humanidad, judíos y gentiles por igual, de los estragos del pecado. La actitud de Jonás contrasta fuertemente con la de los apóstoles en el Evangelio de hoy. Aunque a menudo estos apóstoles no entendían los caminos de Jesús, reconocieron la importancia de la oración para nuestro Señor. Le preguntaron cómo orar y Jesús les enseñó el Padre Nuestro. La plenitud del amor y la paciencia y la misericordia de Dios para con nosotros está contenida en esa oración. De hecho, según el catecismo de nuestra Iglesia Católica, la oración del Señor, o sea, el Padre Nuestro, es verdaderamente el resumen de todos los evangelios. Está en el numeral 2761. Entonces, cuando oramos la oración del Señor, le pedimos que reemplace cualquier actitud egoísta, similar a la de Jonás, que podamos tener una actitud humilde de oración similar a la de un apóstol. Hoy día, en estas lecturas, podemos contemplar la paciencia de Dios. Y esto nos debería llevar a pensar a cada uno de nosotros en esta virtud, ser pacientes. Primero que nada, hay que ser pacientes con Dios, así como lo es Él con nosotros. ¿Cuántas veces nos enojamos, nos sentimos frustrados con Dios porque nuestra petición no se nos cumple de inmediato como deseamos o se lo estamos pidiendo? ¿Cuántas veces queremos hacer algo y nos equivocamos y no somos pacientes con el Señor? Estás en una situación económica y quiero que el Señor me resuelva ya, y aunque va conmigo ahí y me ha resuelto en ocasiones anteriores como a Jonás, no nos damos cuenta. Tenemos un hijo perdido o que anda en malos pasos y nos cuesta ver que no se arrepiente y vuelve al Señor. No somos pacientes muchas veces. Otras veces nos pasa exactamente como a Jonás. Vemos a alguien que nos ha hecho daño o que hacía las cosas mal y luego se arrepiente y el Señor lo perdona, lo salva y lo hace su servidor. Y a nosotros nos cuesta trabajo aceptar eso. Pero el Señor no nos toma eso en cuenta porque es paciente. Nosotros tenemos que luchar cada día, hermanos, por ser pacientes con los seres que amamos, con nuestro prójimo. Se nos hace difícil a veces porque no nos miramos a nosotros mismos y vemos lo paciente que es Dios con nosotros. Proponte hoy practicar la paciencia con los demás y también ser paciente contigo mismo. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y por eso no podemos ser pacientes con los demás. Recordemos que ser pacientes no es ser sumisos, sino tener una buena actitud mientras esperamos a que suceda lo que deseamos o que estamos esperando o pidiéndole al Señor. Y practiquemos lo que le pedimos a Dios en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es paciencia precisamente. Entonces, hagamos como los apóstoles del Evangelio de hoy. Pidámosle esa virtud a Dios en oración y que lo que Dios nos concede en oración y sacramento sea un signo de gracia y misericordia, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Entonces, mis queridos hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, podríamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿cómo está mi paciencia? ¿Con quién me llama Dios a ser paciente hoy? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día una vez más.
Y te pedimos esa virtud, Señor, de la paciencia. Que podamos ser, Señor, pacientes en primer lugar con nosotros mismos. Que podamos aceptarnos como somos y perdonarnos a nosotros mismos por los errores que cometemos. Señor, que esto nos lleve a nosotros a poder ser pacientes con los demás. Que tengamos la paciencia necesaria en esas situaciones diarias que se nos presentan. Que podamos ser pacientes, Señor, con los demás, con aquellos que están a nuestro alrededor y con aquellos que amamos, con nuestro prójimo, Señor Jesús. Ayúdanos cada día, danos tu gracia, Señor, para ser como tú, para ser pacientes como tú eres paciente con nosotros, Señor. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un miércoles bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga abundantemente. Y no olvides, la paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas.